Eh, bueno, pues voy a empezar con la grabación de un nuevo vídeo relativo a la Constitución y en este caso lo que voy a abordar es el estudio del título primero de los de derechos y deberes fundamentales, con muchas cuestiones, pero vamos, más que nada las relativas a los que van del artículo 15 al 29, que son donde están recogidos los derechos, podríamos decir, de mayor importancia. Y después, posteriormente, lo haré de forma separada al resto de los títulos, como ya creo que os dije en otra ocasión, para no hacer los vídeos muy largos. Pues nada, vamos a compartir y a empezar el tema. Bien, pues ya vimos el otro día la estructura de la Constitución española con ese preámbulo donde está la exposición de motivos, que tiene un valor declarativo, pero no es preceptivo. Después esos 11 títulos compuestos por un título preliminar y 10 títulos numerados, que los estudios sobre el tema dividen entre parte dogmática, que cogería precisamente a estos dos, al título preliminar y al título primero, y el resto lo que se denomina, bueno, incluyendo si se quiere el preámbulo, pero vamos, como no tiene valor preceptivo, y después en la parte orgánica entre el resto de los títulos. Bien, pues ese título primero, de los derechos y deberes fundamentales, como veis, está estructurado después en varios, comprende 46 artículos, del artículo 10 al artículo 55, y está dividido en varios capítulos, en concreto en 5, algunos de los cuales, en concreto el segundo, está dividido en secciones. No sé, bueno, alguna vez se han puesto alguna cuestión de estas, pero eso ya es rizar al rizo. Bien, pues empezamos con el artículo 10, que es el derecho de la persona, y nos hace, para empezar, se refiere a la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, dice que son el fundamento del orden político y de la paz social. Bueno, es una cuestión, podríamos decir, programática como tal, y muchas veces será más relativo a lo que puede ser una intención que una realidad. Tenemos que tener en cuenta que estas normas, que son relativas a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, hoy día ya hay una amplia doctrina del Tribunal Constitucional, pero cuando se hizo esta la Constitución en 1978, lógicamente, había que había que tener algo en que apoyarse para la interpretación, y por eso nos dice que se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia que hayan sido ratificados por España. Y sus tratados, acuerdos internacionales, los contratos, entre comillas, entre países, bueno, y además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que podríamos decir es lo que tiene el punto de partida para la interpretación por los diferentes tribunales, máximo el intérprete supremo de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, como digo, está dividido en 5 capítulos y el capítulo primero se refiere a los españoles y extranjeros. Nos dice una cosa, y es empezando, que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. No dice, por ejemplo, cómo se recupera. Bueno, pero lo que nosotros tenemos que saber es cómo se adquiere, cómo se conserva, cómo se pierde, y tendremos que acudir a lo que está dispuesto en el Código Civil. Por otro lado, nos dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Español de origen, no aquellos que hayan adquirido una nacionalidad, podríamos decir, por carta de naturaleza. Los que seamos, bueno, para ver quién es español de origen tendremos que acudir también a las normas del Código Civil, pero bueno, básicamente que hayan nacido en España o que habiendo nacido fuera sean hijos de padres españoles. Bueno, eso es una cuestión que a nosotros no nos interesa porque son cuestiones de derecho civil. Lo que nos interesa es que a un español de origen no se le puede privar de su nacionalidad. A uno que no sea de origen sí se le podrá privar de su nacionalidad. Y hace relación después a que el Estado, lo sabemos, podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
En estos países, aun cuando no se reconozca a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Más que nada, como os digo, bueno, vamos a ver dónde se ha ido esto, que no sé por qué, se me ha ido al... Bien, entonces, sobre todo en esa cuestión relativo a cómo se adquiere, se pierde y se conserva la nacionalidad española, y el hecho de que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. ¿De acuerdo? Preguntas que pueden ser... No hay ningún problema en lo relativo al artículo 12, porque sabemos que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Y en cuanto a los derechos de los extranjeros, empieza diciendo que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, en los términos que establezcan los tratados y la ley. Sí gozan de derechos, pero no podemos decir con toda la amplitud que gozamos los españoles. Bueno, pues tendremos que ver esos derechos reconocidos en este título, cómo están contemplados en los tratados con otros países o incluso la propia ley, la ley de extranjería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Nos dice después que solamente los españoles, serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. Bueno, el artículo 23, que después que veremos después posteriormente, es de derecho de participación, derecho a hacerse a las funciones públicas, los que atendiendo a criterios de reciprocidad puedan establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Bueno, fue la primera modificación que se realizó de la Constitución para poder entrar España en lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, donde se introdujo el término y pasivo en las elecciones municipales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el derecho de la Unión Europea lo contempla como tal. ¿De acuerdo? Y nos habla, por otro lado, que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley atendiendo a criterios de reciprocidad. Tenemos un tratado con Brasil, tenemos un tratado con Paraguay, con quien sea, ese criterio de reciprocidad para poder entregar a esas personas que hayan cometido determinados actos delictivos y que se refugien en esos países. Solo se concederán en cumplimiento de un tratado de la ley y además atendiendo a ese criterio de reciprocidad. Do des. Y quedan excluidos de la extradición los delitos políticos. ¿Qué quedan excluidos de la extradición? Estas preguntas, los delitos políticos, pero no se considerarán como tal a los actos de terrorismo, que en un tiempo fueron conceptuados, podríamos decir, en un concepto amplio, la situación de los militantes de ETA en el País Vasco francés. Bueno, en muchas situaciones estaban generadas por esa consideración de delitos políticos. Bien, y nos habla también que las leyes establecerán los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas, o sea, los que no tienen patria, podrán gozar del derecho de asilo en España. ¿Veis? Como dice, la ley establecerá. Bueno, pues en otras circunstancias que veremos después posteriormente, podemos decir que ya empezamos con una reserva de ley. Tiene que ser regulado mediante una ley. Ya veremos otras cosas cuando nos refiramos a algunos artículos concretos que nos dice que, por ejemplo, mediante ley orgánica, las bases, por ejemplo, de la Organización Militar Española, mediante una ley orgánica, aquí no nos habla de ley orgánica, nos habla simplemente de la ley, luego no requerirá ese requisito de ley orgánica. Muy bien, pues nada, hemos visto el capítulo primero, el capítulo segundo, la verdad es que después se divide en diversas secciones y tiene como pórtico de entrada ese artículo 14 de igualdad ante la ley. Daros cuenta que habla de los españoles, os lo digo para que os fijéis, en unos sitios dice los españoles, en otros nos dice todos, en otros, bueno, hay que tener en cuenta eso a la hora de test, que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, pues una serie de circunstancias por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión,
de opinión o cualquier otra condición o circunstancia penal o social. Sabéis que ahora, en muchas leyes, ya se habla de esa orientación sexual, por ejemplo, como otra de las circunstancias, porque no puede caber esa discriminación, etc. Por eso queda ahí una puerta abierta, cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Bueno, pues igualdad ante la ley, que dice el artículo 14. Cada uno tendrá su opinión al respecto sobre el contenido de este artículo, ¿no? Bien, en el artículo 15 se recoge el derecho a la vida. Mirad, si veis en el artículo 14 dice los españoles. Aquí nos empieza diciendo que todos tienen derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que puedan, en ningún caso, pues, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y además que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares y para tiempo de guerra. Hay la ley 11.995 de abolición de la pena de muerte, y en tiempo de guerra, lógicamente sí se podría establecer porque se lo puede disponer siempre que se trate de una ley penal militar y para tiempo de guerra. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio, todos, integridad a la vida y la integridad física, muchas de estas conductas están amparadas después en las correspondientes leyes. Si vamos al Código Penal en relación con las lesiones, en relación con los homicidios, con los asesinatos, pues hay una protección de estos derechos como tales. ¿De acuerdo? Se nos habla después de la libertad ideológica y religiosa, y lo primero que nos dice el artículo es que se garantiza, bueno, la libertad ideológica, religiosa y de culto. La libertad de culto vendría a ser como una especie de libertad religiosa en marcha, ¿no? Tanto de los individuos como de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público. Vamos, que con ello no se vaya a llevar a situaciones que generen alteración del orden público, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, nos dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, sobre su religión o sobre sus creencias. Esto no es una circunstancia específica que aparece aquí en el artículo 16. No se refiere para nada a lo que veremos después sobre la no obligación de declarar en relación con el artículo 24. ¿De acuerdo? Y por otro lado, dice que ninguna confesión, ninguna religión, podríamos decir, tendrá carácter estatal, pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, pues sabemos, esto es algo que se está todavía con los célebres concordatos con las santas sedes, sobre todo lo relativo a la religión, bueno, claro, en este caso relativo a la religión católica, y nada más, esas no confesión estatal, no es un Estado católico, no es un Estado católico como tal, como se decía anteriormente, y esa en cuenta de las que, que deben tener en cuenta esas creencias religiosas y mantener esas relaciones de cooperación. Mirad, en el artículo 17 empezamos con los artículos que a partir de aquí, en determinadas circunstancias, se pueden suspender o limitar determinados derechos, cuando concurran estados de alarma, excepción y sitio, bueno, en el de alarma no. Y entonces a partir de esto es donde empiezan ya. El artículo 17 es importante, entre otras circunstancias, por esa posibilidad de limitación o de suspensión de derechos cuando se declaren los estados de alarma, excepción y sitio. Bueno, especificaciones concretas para el estado de alarma, que además lo hemos vivido no hace mucho en relación con la situación del COVID, que por cierto se hizo de una manera que después se declaró inconstitucional, evidentemente de la forma que estaba hecho, eso no había que sudar mucho para ver que eso lo iba a declarar así en Tribunal Constitucional. ¿Y qué nos dice el artículo 17? Es el que se refiere al derecho a la libertad personal. Y nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley. Bueno, pues para estas cosas tendríamos que acudir básicamente a la ley de enjuiciamiento criminal, que establece, podríamos decir, los parámetros conforme a los cuales se puede llevar a cabo, pues se puede restringir
esa libertad por la comisión, por ejemplo, de hechos delictivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, daros cuenta que hablamos o habla después de detención preventiva. La detención preventiva no es la que efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad, básicamente. No hablamos de prisión, que es una cuestión relativa a los juzgados. La detención preventiva nos dice que no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento del hecho. Primera circunstancia, no tiene que durar más que el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. Pero la primera premisa que es importante es que si en 4 horas se han realizado las averiguaciones y se han esclarecido los hechos, no hay tiempo que estar detenido hasta 72 horas. Se ha llevado, en todo caso, sería el plazo máximo de 72 horas, pero no puede durar más del tiempo estrictamente necesario. Pues si en 4 horas se han resuelto, se han hecho las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, la situación es clara. O en libertad o a disposición de la autoridad judicial. No hay por qué agotar esas 72 horas. Bueno, en los derechos del detenido, habréis oído hablar muchas veces de esto, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no recuerdo mal de mis tiempos, creo que era el que se recogía, Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible. Habrá muchas dificultades, sobre todo esa posibilidad de que sea comprensible. Bueno, pues debe ser informado de sus derechos, de las razones de su detención y no pudiendo ser obligado a declarar. Y además, daros cuenta que nos dice que se garantiza la asistencia de abogado al detenido ¿cuándo? En las diligencias policiales y judiciales. Sin haber empezado todavía el proceso como tal. En esa detención, que es, podemos decir, el pórtico de entrada a un proceso penal. Ahí es donde se garantiza, en principio por la ley, esa asistencia en esas diligencias policiales y judiciales. Y acaba este famoso artículo con el consabido habeas corpus, que es ni más ni menos que un procedimiento especial para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Pues ante una persona que se le acuse de un hecho delictivo o se le y esta persona se considera detenida ilegalmente porque él no ha tenido participación alguna, se puede traer a lo mejor una confusión, lo que se puede solicitar es un procedimiento de habeas corpus. ¿Para qué? Para la inmediata puesta a disposición de toda persona, que ella se considera literalmente. ¿Cuál es el mecanismo de que dispone ante esa situación? Instar un procedimiento de habeas corpus. ¿De acuerdo? Bien. En el artículo 18, también importante en relación con la suspensión o la limitación, por un lado se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esa propia imagen, que no se haga un uso, podríamos decir, abusivo de tu cara. Bueno, dicho de un poco a lo bestia, ¿no? Y en el número 2 se nos habla de la inviolabilidad del domicilio. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en los casos de flagrante delito. Bien, es esa inviolabilidad de domicilio. Para no cometer el delito de allanamiento de morada, pues tendremos que contar con la autorización titular o bien una resolución judicial. Excepciones a esto, que se trata de un caso de flagrante delito. Un flagrante delito es aquel que se está cometiendo o que se acaba de cometer. Yo oigo que en el de al lado están ocurriendo circunstancias muy graves que están acuchillando a otro, o yo qué sé. Pues entonces, aunque entras en el domicilio, no cometería un delito de allanamiento de morada. Bueno, se garantiza el secreto de las comunicaciones. Dice en especial de las postales telegráficas y telefónicas, sobre todo las dos primeras ya muy obsoleto, ¿no? Las telefónicas sí, salvo resolución judicial. Esos pinchazos que existen muchas veces. Lógicamente, si las fuerzas y cuerpos de seguridad logran unas pruebas sin tener esa resolución judicial que permita esa interceptación de las comunicaciones,
Las pruebas que se obtengan de esa forma son pruebas que no sirven absolutamente para nada. Hay una teoría de los frutos bueno, no voy a entrar en esa materia, pero entonces, salvo resolución judicial. Y por otro lado, aquí tenemos lo que la jurisprudencia o el Tribunal Constitucional, mejor dicho, ha llegado a entender como el origen del derecho a la protección de datos, lo cual es una interpretación bastante amplia, ¿no? Dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Según el Tribunal Constitucional, aquí está el origen de ese derecho a la protección de datos. Bueno, ya muchos dicen, oh, qué ojo tuvieron los padres de la Constitución preveyendo estas cosas en el año cuando se estaba haciendo. Bueno, eso ya es una rocambolesca, bajo mi punto de vista, una rocambolesca interpretación del contenido de este artículo 18.4. Sabéis que en materia de protección de datos actualmente tenemos un reglamento de la Unión Europea y luego está la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y todo eso, ¿de acuerdo? Bien, se recoge en el artículo 19 esa libertad de residencia y de circulación, con ese derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, y además derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, y que no podrá ser limitado este derecho por motivos políticos o ideológicos. Cuidado con esto que siempre queda al final de los artículos, porque cuando ya a lo mejor le prestamos más atención al principio, pero una pregunta muy fácil es que el derecho de residencia y de circulación no podrá ser limitado. ¿Por qué no podrá ser limitado? ¿Por qué motivo no podrá ser limitado? Bueno, por motivos políticos o ideológicos. En el artículo 20 se hace referencia a la libertad de expresión y hay una serie de cosas que veis: expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción, a la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, a la libertad de cátedra, básicamente en el ámbito universitario, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio. Y además dice que la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. Bueno, sobre todo en el ámbito periodístico como tal, que muchas veces se amparan en esa circunstancia de la cláusula de conciencia, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. No puede existir una censura previa. Cuidado, otra cosa es lo que pueda ocurrir después que sea publicado como tal, pero no una censura previa. No tiene que constar el Nilostat, que figuraba anteriormente, ¿no? Bueno, en tiempos de María Castaña, ¿no? Bueno, pues eso, no hay censura previa. Otra cosa es lo que veremos después, posteriormente, cuando se puede acordar el secuestro de las publicaciones. Nos habla en el número 3 que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. Bueno, ¿a quién? O sea, la ley regulará tanto la organización como el control parlamentario. Cuidado, medios de comunicación social dependientes del Estado o cualquier ente público. Y garantizará, dice, el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. Bueno, muchas de estas cosas veis que será pura literatura, en cuanto sobre todo una cosa es el derecho en sí, y otro ya la amplitud que se le da, bajo mi punto de vista, por supuesto. Pero estas libertades, libertad de expresión, libertad de recibir libremente esa información, libertad de expresión, tienen un límite, lógicamente. No puedes decir lo que te dé la gana. ¿En dónde tienen ese límite? En el respeto, perdón, a los derechos reconocidos en este título. Tú no puedes ir diciendo lo que te dé la gana por mucha libertad de expresión que tengas. ¿Por qué? Porque yo tengo mi honor, no ataques mi derecho al honor, ¿de acuerdo? Bueno, pues el límite en el respeto a esos derechos, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente, veis, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Toda esta gente que se pone a hablar y no dicen porque
bueno, yo creo que no he visto una tertulia en mi vida o no he escuchado, pero vamos, esos señores que lo mismo enseñan a un cura a decir misa que a un cirujano a operar, de todo entienden o deben entender, eso es un problema muy... Y no te digo nada cuando ya pues va con cuestiones personales o familiares. Decíamos anteriormente que no se puede establecer ningún tipo de censura previa respecto a estos derechos, ¿no? Pero lo que sí puede acordarse es el secuestro de las publicaciones, de las publicaciones, de los periódicos, de las grabaciones, otros medios de información, en virtud de resolución judicial. Tenéis que tener en cuenta que tiene que existir una resolución judicial. No vale una resolución administrativa. Por mucho que mande el presidente del gobierno, el ministro del Interior y quien sea, no, que se secuestren el diario El Mundo, no. Tiene que ser mediante una resolución judicial. Después, no dice motivada, pero bueno, debe entenderse como tal, aunque no empiece no finalice, mejor dicho, empleando esa palabra, resolución judicial. Luego, no vale una resolución administrativa, tiene que haber una resolución judicial. Bueno, el derecho de reunión y manifestación, ¿se reconoce el derecho de reunión? Sí, pero la reunión que sea pacífica y sin armas. Y no necesitará el ejercicio de este derecho de reunión ningún tipo de autorización previa. Pero en caso de que se trate de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, una reunión de marcha, se dará comunicación previa a la autoridad. Dice que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes. Bueno, el órgano competente para la autorización o no tendrá que valorar una serie de circunstancias cuando se trate de esas reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, como digo, que más o menos podemos considerarlo como una reunión en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, el derecho de asociación, derecho reconocido en el artículo 22, las asociaciones, tenéis que distinguir dos cosas, que mirad, que hay unas que son ilegales, lo digo en las preguntas, y otras que son prohibidas. En el número 2 se habla de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, son ilegales. Luego tenemos unas ilegales, ¿cuáles? Las que, a ver, ¿qué ha pasado ahí? Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Constituimos la asociación, pero el hecho de constituirla no es para aprobar las oposiciones, aunque eso es lo que figuramos, sino para bajar al Moro a comprar hachís para luego venderlo por aquí. Bueno, pues entonces perseguíamos fines o podíamos utilizar medios para financiarnos que están tipificados como delito. Pues sería una asociación ilegal. Y lo único que se les pide es que a los efectos de publicidad deben inscribirse en el registro correspondiente que viene establecido por ahí. Y una cosa, estas asociaciones, reunión de personas físicas, no solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades, disueltas, se han quedado, desaparecen o suspendidas en sus actividades durante 3 meses en virtud de resolución judicial motivada. Aquí dice resolución judicial motivada. Ya os dije anteriormente, no empleaba la palabra motivada, pero sí resolución judicial. Y al lado de las que consideraba ilegales aparecen las que son prohibidas, que son las secretas y las de carácter paramilitar. Pasamos a ver lo relativo al derecho de participación y acceso a cargos públicos. Acordaros que anteriormente nos decía en el artículo 13 que solamente los españoles serían titulares de los derechos reconocidos en este artículo. Bien, pues este derecho dice, veis aquí en pie los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Es un pluralismo político que expresan los partidos políticos. El artículo 6 libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Y dice, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes. Lógicamente, pues, si la ley exige pertenecer al grupo A1 o lo que sea, pues habrá que cumplir eso, tener una determinada edad. No obstante, ya os dije que hay que hacer ciertas matizaciones con respecto a que solo los españoles, porque en virtud de diversos tratados o incluso, bueno, tratados son los de la Unión Europea, por supuesto, hay cuestiones que en ese punto de vista no son ciertas por el hecho de participar en la Unión Europea. Bueno, el derecho a la tutela efectiva, daros cuenta.
ejercer la tutela judicial efectiva no quiere decir que los jueces te vayan a dar la razón en todo aquello en lo que tú intervienes, ¿no? Podrá haber un perdedor y un ganador. Lo que sí tienes derecho es a los procesos y a las instancias en que la ley determine y poder acceder a los mismos. De daros cuenta que se dice que todas las personas, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Muy bonito, pero bueno. Y así mismo dice que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Bueno, ¿quién es el juez competente? ¿El del territorio donde se haya cometido el hecho? ¿Lo dice? Bueno, pues entonces el que venga ya predeterminado por la ley, no al que tú quieras elegir o al que quieran llevarte, ¿de acuerdo? A la defensa y asistencia del letrado, no estamos hablando ya de las diligencias policiales y judiciales de la detención, del artículo 17, a ser informados de la acusación formulada contra ellos. El principio acusatorio es básico. Si yo no sé de qué se me acusa, mal me puedo defender. A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, proceso público sin dilaciones indebidas, vamos, que van rápido la cosa. Y diréis vosotros, ja, ja y ja, ¿no? A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Cuidado, tenemos derecho a utilizar los medios de prueba. ¿Todos los medios de prueba? No. Daros cuenta que dice pertinentes, los que sean adecuados para la defensa, ¿de acuerdo? También a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Bueno, y se habla aquí de que la ley regulará en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos. Todas cuestiones relativas al ámbito penal de la ley de enjuiciamiento criminal y otras similares. Bien, recogemos aquí, cuando veíamos en el artículo 9.1, que se refería al principio de legalidad, que garantizaba la Constitución, os decía que puede darse una doble lectura de ese principio. Por un lado, ese sometimiento o ese respeto que deben cumplir tanto los poderes públicos como los ciudadanos, y por otro lado, lo que se conoce como el principio de legalidad en el ámbito penal o administrativo, en virtud del cual pues nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones. También se puede cometer una omisión, no dar de comer al niño pequeño al que tienes obligación, pues no puede ser condenado a ámbito penal, sancionado a ámbito administrativo por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito. La redacción, la verdad es que es mejorable. Falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Lo relativo a la falta ya no lo tenemos que entender como tal, porque las faltas desaparecieron ya hace tiempo del Código Penal. Bueno, entonces, que para que se nos pueda acusar, podemos decir, de cometer una determinada infracción, bien en el ámbito penal o el ámbito administrativo, tiene que haber una ley que prevea esa circunstancia, esos hechos, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente se habla desde el punto de legalidad y también después, lógicamente, con arreglo a la sanción que se puede imponer, pena o sanción. Tiene un espíritu muy loable el artículo 25.2, cuando dice que las penas privativas de libertad, metidos podemos decir ahí en el calamico, y las medidas de seguridad, determinadas medidas que se pueden adoptar los jueces, tribunales en determinados momentos, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Bueno, no pueden consistir en trabajos forzados. Esto de que estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social sí puede ser el fin. Otra cosa es lo que realmente se persigue. Y este condenado a prisión que estuviera cumpliendo la misma, pues dice que, lógicamente, que gozará los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, en el sentido de la pena o la ley. Lógicamente no tendrá ese derecho a la libertad si lo que estás allí dentro metido. Y en todo caso tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. O sea, redacciones muy chulas y ya está. Y por último, tenéis que tener en cuenta que el artículo 25.3 hace referencia a que la administración civil, no la militar, no podrá imponer sanciones que bien directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Si yo no declaro Hacienda, por él no me pueden poner una sanción que implique privación de libertad.
sin embargo, como administración civil, sin embargo, en el ámbito militar todavía creo que subsistirán los arrestos. Una de las sanciones que podrían imponerse con arreglo al régimen disciplinario en el ámbito de las Fuerzas Armadas e incluso de la Guardia Civil eran los arrestos. Bueno, aquí lo que se hace es prohibir los tribunales de honor en el ámbito de administración civil y de las organizaciones profesionales, como colegios de abogados, médicos. No son los tribunales de excepción que se cogen, sino los tribunales de honor que estaban, bueno, para juzgar, entre comillas, determinadas actuaciones en un ámbito concreto, como puede ser, que sé, de los médicos, de los abogados o de quien sea, tribunales de honor. En el artículo 27 se habla del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza y nos empieza diciendo que todos tienen el derecho a la educación y además de todos tener ese derecho a la educación se reconoce la libertad de enseñanza. Y nos dice las cosas que la educación, el objeto del pleno desarrollo de la personalidad, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades. Y nos hace una alusión a que los poderes públicos que garantizan el derecho que asistan los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza que es obligatoria y gratuita es la básica. Bien, bueno, dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza. Bueno, si aquí cada gobierno que hay saca una ley de enseñanza, bueno, el caso es que pues, habría cosas que tendrían que perdurar en el tiempo, pero bueno, parece ser que no está para esto. Bueno, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, en todo respeto a los principios constitucionales, evidentemente, no haría falta que me dijera. Y los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Bueno, por ahí ayudarán a los centros que reúnan los requisitos y ese último que queda en el número 10, que es el derecho, el reconocer la autonomía de las universidades, que, bueno, la ley que lo desarrolla posteriormente. En el artículo 28 se hace referencia al derecho de sindicación y al derecho de huelga. Daros cuenta que empieza diciendo, todos tienen derecho a sindicarse libremente. Bueno, empieza diciendo que todos, pero dice al momento, quieto que me he pasado 7 pueblos. Pero daros cuenta que dice, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y además regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Bueno, en principio todos, pero dice, estate quieto que me he pasado 50 pueblos. A unos se los voy a limitar, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, a otro, perdón, se los voy a exceptuar, mientras a otros se los voy a limitar, pues en determinados ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Daros cuenta que ese derecho a sindicarse libremente, ¿cuál es el contenido de ese derecho a sindicación? El derecho comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarte a elección, o sea, fundarlo y afiliarte, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a la misma. Y por otro lado, nos queda el hecho de que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Eso es el contenido de la libertad sindical. Derecho a fundar y afiliarse y, por otro lado, los sindicatos puedan agruparse entre sí, pero sin que nadie se pueda ser obligado a obligarse. Junto al derecho de sindicación, en el número 2 se hace referencia al derecho de la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Si os acordáis, en el artículo 7 ya se hablaba de los sindicatos y esas asociaciones empresariales. Aquí lo que se hace es el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y la ley, veis que hay otra reserva de ley, que regula el ejercicio de este derecho, establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Sí, eso dice la Constitución. La cosa será después que sí, que lo haga la ley, pero después se cumplan o no se cumplan. Voy a acabar con el último de estos, que es el derecho de petición. El derecho de petición, ver también lo que dice, mirar, todos los españoles, en principio,
tenemos el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, individual y colectiva, por escrito, o yo solo, o yo con todos los que formáis el aula, ¿no? Como en la forma y con los efectos que determina la ley. Ahí no recuerdo si es del año 1995, no recuerdo si es del año 1995, la ley del derecho de petición. ¿Qué es lo que pasa? Que después de decir que todos tienen ese derecho de petición individual o colectiva por escrito, dice, cuidado, que los miembros de las Fuerzas Armadas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. En principio para todos, individual o colectivo y por escrito. Sin embargo, ciertos colectivos solo de modo individual. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí son los artículos que recogen los derechos más importantes.